¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un verdadero gusto poder encontrarnos, como todas las semanas, con Julián Saucedo para compartir la información que usted necesita saber del Parlamento, no solamente a nivel nacional, sino también local. ¿Cómo te va, Julián? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Daniel? El gusto de saludarte. Atento a una semana que tuvo mucha actividad en el marco de lo político y que, entre otras cosas, espera expectante algunos anuncios que empiezan a reconfigurar la escena, esta que repercute todo el tiempo en la legislatura nacional y atento también a cómo se van reconfigurando los vínculos dentro de la política en este escenario donde algunos sectores se rompen y la cuerda se viene tensando con clima electoral, tanto en el oficialismo como en la oposición en los últimos días. No solamente ese detalle tan singular, sino hay otros que están vinculados a la política. La dinámica y la intensidad con la que se tratan temas tan importantes y de tanto peso hacen que el Parlamento Nacional tenga hoy un nivel de trascendencia en la escena política de una relevancia superior. Vamos a ir directamente a la primera entrevista, pero bajamos al orden local. La semana que ha transcurrido en los últimos días, la última sesión del Senado, para ser más preciso, se presentó el postulante para fiscal en Montecaseros. Estamos hablando del doctor Ricardo López Ruiz, quien es la propuesta, luego de pasar por el Consejo de la Magistratura, la propuesta elevada por el Ejecutivo Provincial. Ahora los senadores definirán si le dan el placé legislativo, el acuerdo parlamentario, para que sea magistrado a partir nada más de lo que sería su jura. Esto decía el doctor López Ruiz. La verdad que es un desafío enorme, es un crecimiento legislativo, como ustedes sabrán, no solo el Código Procesal Penal, que en mi rol como fiscal me toca aplicar, sino el nuevo Código de Familia, hay una evolución legislativa en cuanto a las leyes para aplicar en la provincia de Corrientes. Dicho esto, desde septiembre del año 2020 está aplicando un nuevo código en la cuarta circunscripción judicial, en nuestra cabecera, la ciudad de Paso Los Libres, y en mi caso, Montecaseros, Colonia Libertad, Juan Pujol y Mocoretá es mi jurisdicción como fiscal. Es un avance importantísimo, como lo decía recién en la audiencia, el rol de fiscal es preponderante. Es un rol que lo vengo desempeñando con responsabilidad y honestidad, que permite una informalidad, que estimula el acercamiento al justiciable, que son los vecinos. Nosotros somos funcionarios públicos y nos debemos a los vecinos, y fomentando el diálogo y la comunicación, porque con este diálogo y comunicación muchas denuncias, también un avance que tiene el código, permite una resolución rápida de un conflicto para que no llegara a juicio y que puede demorar mucho tiempo, sino que obviamente a propuesta de la Fiscalía y con el control del juez de garantía, no es un antojo del fiscal, sino que nuestro actuar está bajo el control del juez de garantía, permite que muchos conflictos se resuelvan de manera pronta y con la aceptación de las partes. La idea, el espíritu es llegar quizás de 10 conflictos a 8 que se resuelvan de manera rápida o con esta salida alternativa que nos habilita este nuevo código, que es una ventaja. Vale aclarar que este código todavía no se está aplicando en la primera circunscripción, perdón, en la ciudad de Corrientes. Sino en esa zona de la provincia que tiene que ver con Santo Tomé. Por ejemplo, de Mocoretá se refirió mucho a los delitos rurales, principalmente abigeato en el desarrollo de la audiencia. ¿Es un delito muy frecuente en la zona? Sí, en lo que conocemos la provincia sabemos que lamentablemente es algo común, si se quiere puede hasta caber el mote de cultural. Obviamente que es un delito y está penado. Lo que sí, como lo manifesté también en la sesión, es de difícil investigación, no quedan huellas, se produce especialmente de noche, en lugares de difícil acceso, y que el propietario de ese ganado faenado de manera ilegal se entera horas después del cometido del hecho, lo que dificulta la investigación. Eso no es un obstáculo para investigar. Como expliqué ahí, se están tomando medidas como para que la prevención policial haga disminuir el delito cero. Se puede poner como utopía, pero la idea es que disminuya el porcentaje de delitos, pero sí con un norte de tratar de vivir en una sociedad más armoniosa, con lo que implica la menor comisión de delitos. Así que se están tomando la medida del caso para investigar a través de la policía y aprender a los sujetos que se dedican a este tipo de hechos. Y en la Cámara de Diputados, más precisamente en el área de cultura, proponen usar el Salón de los Pasos Perdidos como un espacio para artistas jóvenes,
noveles que empiezan a desarrollar su carrera, y así conversamos con el encargado del área, Goyo Prieto, que nos invita a conocer este universo de correntinidad que es el Abarecó y que propone también la visita en una muestra de artes plásticas en el Salón de los Pasos Perdidos con una joven artista y una propuesta bien local. Escuchamos a Goyo. Ñanderecó es una esencia de Corrientes, es la palabra que nos representa culturalmente, y esta niña, esta joven niña que tuvo la valentía de querer en su principio como estudiante de arte y ya profesional, porque tiene varias exposiciones hechas, mostrar la esencia, el nudo, el sentir de la tierra de Corrientes, y juntó varias cosas místicas, religiosidad, historia, paisajes, herencia cultural aborigen de Corrientes, y nos plasmó en estas obras que estamos mostrando en la legislatura, por diputados, en un lugar donde nos sentimos muy cómodos quienes trabajamos en cultura, en diputados, y sobre todo porque el artista agradece muchísimo la convocatoria. Son 15 días de muestra, les recomiendo, es una muy buena oportunidad de descubrir nuevos valores en el arte. Este lugar le da esa posibilidad. También tenemos consagrados, pero el nuevo valor es ponerle en vidriera para que se valore su trabajo, y también un alimento para nosotros saber de que las nuevas generaciones están en camino. Y se suma una sala de la ciudad que permite también distraer la vista mientras uno recorre el casco céntrico, que aparte tiene muchos visitantes convocados por lo arquitectónico, que bueno, aparte de ver el edificio pueden pasar a ver la obra. La verdad que sí, vos tenés razón. Este es un trampolín donde gente que por ahí no ingresa a los museos por una o por otra cosa, al tener que venir del interior, sobre todo mucha gente que llega por diputados y senadores al interior, porque esta es la casa del interior, de la gente del interior, llega y se encuentra con un espacio como un bálsamo, de un baño de cultura, que tiene que ver con todas las aristas del arte. Un dato particular ha tenido en los últimos meses la localidad de Pedro R. Fernández, una hermosa y bella localidad correntina del interior, dentro del departamento de San Roque, realizó su carta orgánica. Esto es, bueno, este pueblo conformó su carta orgánica haciendo una convocatoria. El oficialismo obtuvo una mayoría y una minoría por parte de la oposición, que es el justicialismo en dicha localidad. ¿Qué resolvieron los convencionales constituyentes? Que a partir del 1 de enero cambia de nombre, va a dejar de llamarse Pedro R. Fernández para pasar a llamarse directamente Mantilla. Estamos hablando del mismo lugar, que es denominado vulgarmente Estación Mantilla porque por ahí pasaban las vías del tren. ¿Quién era Pedro R. Fernández? El propietario de los terrenos donde se hizo el asentamiento que hoy es un pueblo. Bueno, los lugareños, la gente de ese pueblo, resolvió los convencionales constituyentes que ahora cambie el nombre. El diputado César Tatín Acevedo es de dicha localidad, fue convencional constituyente en minoría, fue una de las voces impulsoras de este proyecto que fue aprobado por unanimidad. El oficialismo y la oposición en esa localidad aprobaron, pero esto tendrá que tener un correlato legislativo, sí o sí, una ley que cambie el nombre. Lo explica mejor el diputado Acevedo. Bueno, se aprobó por unanimidad en nuestra Carta Orgánica Municipal, que la estamos cerrando esta semana, en donde pasaremos a llamarnos, en realidad, como nos conocen y como nosotros mismos nos hacemos conocer. En realidad, nuestro pueblo, legalmente institucionalmente, se llama Pedro R. Fernández, pero somos más conocidos como Mantilla. A razón de eso, y por distintos fundamentos, hemos también generado el debate en nuestra comunidad, en donde se ha hablado por radio, hemos debatido por las redes y demás, y en donde la gran mayoría ha decidido, porque es mejor que nos llamemos como nos conocen, que es como Mantilla. Entonces, eso es una modificación que lo hemos hecho ahora en la Carta Orgánica y que entrará en vigencia a partir del 1 de enero del año que viene. ¿Esto va a también ir de la mano de un proyecto de ley? Como legislador, por supuesto, una vez que esté aprobado esto, que será en estos días, mi intención como legislador es reforzarlo
con un proyecto de ley que legitime el cambio que nos ha facultado en cierta manera en la comunidad de hacerlo como en carácter de convencionales constituyentes. Bueno, les comento que es la primera vez en la historia en la cual estamos por crear nuestra propia Carta Orgánica Municipal. En ese sentido, las facultades que esto nos confiere, digamos, que nos otorga el hecho de ser convencionales, bueno, hemos avanzado sobre otros temas, pero principalmente también sobre esto. En Corrientes tenemos un plan y sabemos hacia dónde vamos. El Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030 incluye propuestas para el desarrollo industrial, la mejora de la infraestructura de caminos y puertos, la informatización de la educación, la salud y la seguridad y la producción de naturaleza sustentable. Son obras y programas sociales para mejorar la vida de los correntinos. Porque en Corrientes, el futuro lo construimos entre todos. Gobierno Provincial. Y La en verdad el... Sí, no, pues es que está Scioli, que estuvo de embajador en Brasil, Sí. aprobando su pliego, Claro. tratando de que le aprueben el pliego. Lo estuvo defendiendo ahora este último miércoles, porque busca ser nuevamente, en estas cosas que tiene la Argentina, embajador en Brasil. Estuvo en el Senado. El proceso es el siguiente: para ser embajador en otro país, primero tenés que tener el placer legislativo del Congreso de la Nación, más precisamente del Senado. Al igual que los embajadores en el exterior, que vienen a nuestro país, los embajadores de cualquier país del mundo, para ser embajador en nuestro país tiene que tener el acuerdo senatorial. Daniel Scioli tiene la particularidad que va por el segundo placer dentro de un mismo periodo para ser embajador del mismo lugar, Brasil, porque primeramente se aprobó y después renunció a la embajada para ser ministro durante un mes. Más allá de que se dice que tuvo un buen rendimiento, es rara la situación de Es muy ir rara. y venir cada 15 A ver, días. también hay que aclarar una cosa en el ámbito político que tiene que ver con el hecho de decir, en Brasil él limó muchísimas asperezas con un presidente bastante reacio a la Argentina como es Jair Bolsonaro. Hizo algunas cosas articuló algunas cosas que políticamente le convinieron a la Argentina. Brasil es el segundo socio comercial de nuestro país, para ser más preciso. Primero es China, segundo es Brasil. ¿Qué quiere decir socio comercial? Es a quien más le vendemos y de quien más le compramos. Ese comercio que tenemos, Brasil es el segundo país con el cual nosotros tenemos que tener un mejor vínculo porque es nuestro socio en esa expectativa. Y Daniel Scioli se presentó en el Congreso para tener su nueva ratificación parlamentaria para ser embajador en Brasil. Muy importante, como también el caso del tema agroindustrial, como la electromovilidad. Hay que dar el marco para que tengamos cada vez más competitividad. Argentina hacia adelante produciendo cada vez más y acompañando el esfuerzo de estas empresas, muchas de ellas internacionales, que han decidido invertir aquí, no solamente para el mercado interno, sino para exportar cada vez más. Brasil está en un proceso electoral. ¿Cuáles son las expectativas de cara al 2 de octubre? Que sea en paz, en tranquilidad, a pesar que es una elección muy intensa por la característica que se ha dado, y que obviamente se acate todo lo que es la voluntad del pueblo brasilero y que podamos encarar una etapa de desarrollo, de integración plena, con nuevos objetivos que he expuesto acá
en el seno de esta comisión. Así que pensemos que en 40 días viene la primera vuelta en la elección presidencial en Brasil y todo lo que esto genera, ¿no? Por el sistema de votación que tiene, el resultado se va a saber el mismo día. Y si hay segunda vuelta, es el 30 de octubre. Y en la Cámara de Senadores también, más precisamente en comisión, buscan dar continuidad a una ley que ya es ley hace un tiempo y promueve el desarrollo de la nanotecnología, la biotecnología, pero también buscan ajustar detalles en una norma que quedó un poquito desfasada. Más allá de que ahora vence, la intención es que tenga rápida aprobación en la Cámara Alta. De eso va a depender el quórum y estos acuerdos políticos que comenzábamos antes, se empiezan a retejer en el ámbito legislativo. Escuchamos al ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, que estuvo presente en la reunión de comisión que termina dando despacho favorable a una ley de fomento de la bio y la nanotecnología en la Argentina. Sí, estamos votando la prórroga de una ley que ha sido fundamental. Es una ley que se había votado originalmente en el 2007, que acaba de vencer, que es para promover la investigación científico-tecnológica y la transferencia tecnológica a las empresas y acompañar y apoyar a las pymes, a las empresas que trabajan e invierten en I+D, en biotecnología. Pero en este caso, esa ley original que era sobre la biotecnología, le hemos agregado también nanotecnología. La verdad que el éxito de la ley, que permitió que hoy tengamos más de 2.000 millones de dólares de facturación, pero más del 10% de ello en exportaciones genuinas del país, con agregado de valor y con la posibilidad de generar trabajo en biotecnología, hacerlo también en la nanotecnología, va a ser fundamental. Argentina necesita cambiar el modelo de desarrollo, necesita cambiar la matriz de exportaciones. Argentina necesita agregar valor a partir de lo mejor que tiene, que es la capacidad de innovar y la calidad del trabajo de su gente. Bueno, apostar a disciplinas como estas que sin lugar a duda conforman lo que va a ser el futuro. Lo hemos visto, por ejemplo, en la pandemia. Si no hubiera sido por la biotecnología no hubiéramos tenido resolución y estaríamos hoy hablando todos sin barbijo aquí y confiados. Bueno, eso tiene que ver con el desarrollo, que Argentina está orgullosa de estar en los umbrales del conocimiento. Ministro, bueno, también el incentivo a los proyectos productivos que incluso, bueno, se van a financiar y hay un lapso de tiempo para que también nos amplíe este tema. Bueno, acá hay varios tipos de desgravación en el impuesto a las ganancias, de desgravación en la inversión en I+D, desgravación en la importación de los componentes importados que hace falta para el desarrollo de la biotecnología y la nanotecnología, y también darles posibilidad de previsibilidad. Esta ley se amplía hasta el 2034, con lo cual las pymes, las pequeñas y medianas empresas, las startups tienen confianza para poder invertir, porque van a tener, insisto, en el IVA, en ganancias y en la compra de equipamiento van a tener beneficios fiscales que son realmente importantes. Sí, estamos yendo ahora en este momento, el Ministerio de Ciencia y Tecnología está financiando lo que va a ser la computadora más importante de la Argentina. Vamos a licitación, se trata de no menos de 5 millones de dólares para tener una de las computadoras, supercomputadoras más importantes del mundo. En Corrientes tenemos un plan y sabemos hacia dónde vamos.
El Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030 incluye propuestas para el desarrollo industrial, la mejora de la infraestructura de caminos y puertos, la informatización de la educación, la salud y la seguridad y la producción de naturaleza sustentable. Son obras y programas sociales para mejorar la vida de los correntinos. Porque en Corrientes, el futuro lo construimos entre todos. Gobierno Provincial. Una semana muy interesante es la que se viene porque hay varias cuestiones legislativas, no solamente en el orden nacional, sino también en el orden local. En el orden nacional, en los últimos días se ha visto reuniones no solamente internas dentro del mismo Parlamento, sino también fuera de ellas, vinculados a la política y cuestiones a resolver. A ver, por ejemplo, en Juntos por el Cambio, lo que se vio en estos últimos días es una resolución por parte de la gente del PRO vinculado a la ley de consenso fiscal, que fue aprobado en el Senado y que ahora deberá tratarla a diputados. Y en ese tratamiento el PRO ya hizo una aprobación, pero sin la bancada radical. La bancada radical en las últimas horas se reunió en Jujuy con Gerardo Morales, el presidente del Partido Radical. Gerardo Morales el martes también se reunió con los senadores nacionales en Jujuy. Como que el Congreso también está entrando a tallar en lo que puede llegar a ser el año venidero, la cuestión política. Bueno, esto vinculado una cosa con otra, la política entendida como proyección al año venidero, pero también con los temas de coyuntura, son algunos que se entran a visualizar en este amplio mapa que tiene como la caja de resonancia principal el Congreso de la Nación. No es lo único, hay muchos temas también para seguir abordando. Por supuesto, pero aparte, ¿cómo configura esto la escena de las mayorías en el Senado y en Cámara de Diputados después de que la oposición haya logrado en varias oportunidades, y rápidamente se me viene a la mente la ley que regula el voto electrónico y que le significó una sesión especial, por ejemplo, a la oposición, motorizada a partir de los acuerdos? Hoy eso un poco se rompe a partir de las tensiones que me parece la escena electoral viene generando dentro del frente. Y de similares características, lo que pasa dentro del Frente de Todos, con los legisladores que vienen de las organizaciones sociales e incluso desde los gremios que en la semana dieron su impronta en la calle, pero que sin dudas va a repercutir también en los acuerdos dentro del Congreso. A ver, hay un par de cosas para terminar con la parte de diputados de la Nación. La primera de ellas es decir, el actual ministro de Economía, Sergio Massa, hasta hace 3 semanas, era nada más y nada menos que el presidente de la Cámara de Diputados. En las últimas horas salió a hablar de la posibilidad de un acuerdo con la oposición, a sentarse a hablar con la oposición. Obviamente que lo que se va a buscar allí es el paquete de medidas indispensable que necesita el gobierno nacional. Ese es un punto. El otro punto de inmediatez, estamos por transitar la última semana del mes de agosto. Septiembre es vital en cuestiones económicas a nivel nacional. El acuerdo del Fondo Monetario Internacional tiene que pasar la revisión del acuerdo por parte del Fondo Monetario Internacional y la otra. Septiembre es el mes, mediados de septiembre, que se debe remitir el presupuesto general. Recordemos que la Argentina está prorrogando un presupuesto de 2 años atrás porque a fines del año pasado no hubo acuerdo y no tenemos un presupuesto. Tenemos un presupuesto prorrogado, aprobado en el año 2020. Imagínense todo lo que ha pasado en este tiempo y que ahora se necesita porque también el acuerdo con el fondo implica un presupuesto para el año venidero y de eso debe tratarse en la Cámara de Diputados. Por supuesto, y con similares tiempos en el ámbito de la provincia de Corrientes también hay que presentar el presupuesto, no con estas problemáticas, casi con los acuerdos consolidados, las mayorías garantizadas, pero también con temas en el último tramo que son fundamentales, como es la aprobación definitiva en Cámara de Diputados y otro en Cámara de Senadores. Estoy hablando de municipios que se generan en las legislaturas y repercuten en las comunidades, municipio del Caimán, municipio de Malvinas, la realidad de una Cámara Legislativa que tiene los acuerdos, pero discute algunos detalles, como por ejemplo en el caso del voto joven, la obligatoriedad o no que tenga que tener esta norma. Un joven entre 16 y 18 años en la escena nacional vota, pero no de manera obligatoria. Es opcional. Si quiere votar, vota. Si no quiere votar, no vota, pero figura en el padrón. A partir de los 18 sí tiene una sanción el ciudadano que no cumple con este derecho o obligación que es el voto.
en Corrientes buscan hacerlo obligatorio en todos los casos. Quien figura en el padrón tendría una sanción por no votar. Detalles que todavía buscan acuerdo en comisión, pero que sin duda van a poner interesante este último tramo del año. Un par de aportes a lo que recién contabas y que tiene que ver primero en el Senado con lo que planteabas, el voto joven. Ya tiene despacho de comisión. Tiene despacho de comisión hace un par de semanas atrás. Lo que no tiene es el acuerdo dentro del mismo oficialismo para tratarlo en el recinto, que se habla que este año sí o sí, pero están manejando los tiempos y los ritmos para lograr ese consenso. Y el otro punto, antes que termine este mes, muy probablemente sea dentro de 2 sesiones, será exclusivamente la aprobación de la ley de paridad. Algo que hablamos con mucha intensidad el primer semestre y que ahora no hablamos más. Bueno, diputados lo va a aprobar sí o sí dentro de 2 sesiones. Todo lo que hace a la realidad parlamentaria en Corrientes, en la región y en la República Argentina, planteado acá en la escena del Parlamento. Hasta la semana que viene, Daniel. Un gusto, hasta la semana que viene.